Mi nombre es Raúl. Llevo más de 10 años manejando un taxi en la Ciudad de México. He visto de todo. Borrachos que no tienen ni para pagar, parejas peleándose, tipos que parecen criminales pero que solo quieren llegar rápido a casa. Nada me sorprende ya. O eso creía. Aquel jueves en la madrugada, estaba a punto de terminar mi turno cuando entró la notificación de un último viaje. La pasajera estaba en la colonia Doctores y su destino era la Jardín Balbuena. Dudé en aceptar. Esa zona tenía fama de ser peligrosa a ciertas horas, pero el viaje prometía buena tarifa y, para ser sincero, necesitaba el dinero. Cuando llegué al punto de recogida, la calle estaba casi desierta. Solo el titilar de un viejo farol iluminaba la acera. Vi a la joven parada en la esquina, con un vestido sencillo y una chamarra ligera. No parecía nerviosa ni perdida, como muchas pasajeras a esa hora. Se subió al asiento trasero sin saludar y con voz baja dijo: «Tome por Viaducto y doble en Eduardo Molina». Algo en su tono me puso tenso. Era raro que alguien supiera exactamente qué ruta tomar a esas horas. Por lo general, los pasajeros solo decían su destino y confiaban en el taxista. Pero ella lo tenía claro. Encendí el taxímetro y comencé a manejar. Durante los primeros minutos, el silencio en el auto fue absoluto. Solo el sonido del motor y la ocasional vibración de mi celular al recibir mensajes de otros clientes. En el retrovisor, la vi mirando por la ventana, como si esperara algo. «¿Es seguro este camino?», pregunté para romper el silencio. «Sí, prefiero evitar los retenes». Eso me desconcertó. No tenía pinta de alguien que quisiera evitar retenes. No olía a alcohol, no tenía aspecto de venir de una fiesta. Pero sus manos, ahora que lo notaba, estaban crispadas sobre su regazo, como si estuviera conteniendo algo. Cuando tomé Eduardo Molina, supe que algo andaba mal. El GPS marcaba otra ruta más corta y segura, pero ella insistió en que siguiera derecho. «Doble en la calle Retorno 7», indicó de repente. «Ese camino no lleva a la Balbuena», repliqué. «Doble». Sentí el estómago apretarse. Con los años uno aprende a detectar cuando un viaje se va a poner feo. No sabía qué esperaba encontrar esa mujer en una calle tan solitaria a esa hora, pero nada bueno podía salir de eso. «Voy a seguir por la principal. Prefiero no desviarme». Ella se inclinó un poco hacia adelante y por el retrovisor vi su expresión por primera vez. No era de enojo, era desesperación. «Por favor, solo hágalo rápido». Me quedé callado, pero obedecí. Cuando entramos en la calle, un escalofrío me recorrió el cuerpo. No había un alma, solo casas viejas con portones cerrados y un par de coches abandonados en la banqueta. Avancé con precaución, sintiendo cómo la tensión crecía en mi pecho. De pronto, antes de que pudiera reaccionar, la joven abrió la puerta y salió corriendo. «¡Oiga!», grité, pero ya iba a toda velocidad hacia un callejón. No tuve tiempo de reaccionar. Antes de que pudiera decidir si arrancar o ir tras ella, un coche negro sin placas apareció al final de la calle. Mi sangre se heló. El vehículo avanzó despacio hasta bloquearme por completo. No había escapatoria. Vi a dos hombres bajar. Uno llevaba gorra y chamarra oscura. El otro, una sudadera con la capucha puesta. Caminaban con decisión hacia mí, y por cómo ocultaban sus manos en los bolsillos, supe que estaban armados. Mi mente iba a 1000 por hora. Intenté meter reversa,
pero antes de que pudiera mover la palanca, uno de ellos golpeó con fuerza la ventana del conductor con la culata de una pistola. «Bájate». No tenía opción. Con las manos en alto, abrí la puerta y salí despacio. Uno de ellos me cacheó rápido, buscando algo en mis bolsillos. «¿Dónde está la bolsa?», preguntó el de la gorra. «¿Qué bolsa?», balbuceé. No me respondieron. En su lugar, uno de ellos revisó el asiento trasero, levantó la alfombra del piso y maldijo por lo bajo. «No está». El otro se me quedó viendo con los ojos entrecerrados. «¿La vieja te dejó algo?». «No, solo se bajó y salió corriendo», dije con voz temblorosa. Hubo un silencio tenso. Sentí como la mano del tipo con la pistola temblaba, como si estuviera decidiendo qué hacer conmigo. «No mames, güey. No nos podemos ir con las manos vacías». El de la gorra se me quedó viendo un segundo más y luego chasqueó la lengua. «El carro». Mi corazón dio un vuelco. «No, no, por favor. El carro es mi trabajo, es mi...». El golpe fue seco. Un puñetazo en el estómago me dejó sin aire y me doblé sobre la acera. Sentí cómo me arrancaban las llaves de las manos. «Llévenselo». Apenas alcancé a ver cómo uno de ellos se subía a mi taxi mientras el otro corría de vuelta al coche negro. El motor rugió y antes de que pudiera levantarme, desaparecieron en la calle oscura. Me quedé ahí, en el suelo, sin poder respirar del miedo. Cuando por fin recobré el aliento, me levanté tambaleante. No tenía celular, no tenía taxi. Lo único que me quedaba era buscar ayuda. Comencé a caminar por la calle desierta, con el corazón latiéndome en la garganta. Y entonces, al voltear la esquina, la vi. La joven estaba ahí, sentada en una banqueta, con la mirada fija en el suelo. Sus manos seguían temblando. Cuando me vio, su rostro se llenó de culpa. «Lo siento. No sabía que te harían eso». Mi sangre hirvió. ¿Qué chingados estaba pasando? Ella tragó saliva. «Esa gente me obligó a entregar algo, pero no lo llevé conmigo. Los hice pensar que lo dejé en tu taxi. No podía creerlo». «¿Me usaste de carnada?». No respondió. Bajó la mirada, pero no parecía arrepentida. Parecía resignada. No supe qué hacer. Quise gritarle, maldecirla, pero solo me di la vuelta y seguí caminando. Esa noche, caminé hasta encontrar una patrulla. Cuando les conté lo sucedido, solo intercambiaron miradas y me dijeron que presentara la denuncia. Pero en su tono había algo que no me gustó, como si ya supieran que no serviría de nada. No recuperé mi taxi. No supe qué era lo que aquella mujer había escondido de esos tipos. Lo único que sé es que, desde entonces, nunca más acepté un viaje en la madrugada. Hay caminos que es mejor no tomar. Me llamo Daniel y llevo casi 3 años viviendo en un departamento de la colonia Narvarte, en la Ciudad de México. Es un edificio viejo, de los que tienen patios interiores y pasillos largos, con paredes algo descarapeladas pero con un aire acogedor. Enfrente, del otro lado de la calle, hay una casa de 2 pisos que siempre me ha intrigado. No por su arquitectura ni por alguna historia en particular, sino porque su única habitante, la señora Olivia, era de esas personas que parecen flotar por la vida sin hacer mucho ruido. Olivia era una mujer de unos 60 años, de cabello canoso, recogido en un moño bajo. La veía a menudo en las mañanas, barriendo la entrada de su casa con un ritmo pausado, como si no tuviera prisa por terminar.
A veces intercambiábamos saludos desde la distancia, pero nunca más que eso. La rutina en la colonia era tranquila hasta que un pequeño detalle empezó a perturbarme. La luz de su cuarto principal, siempre encendida, día y noche. Al principio pensé que se le había olvidado apagarla, pero conforme pasaban los días, la inquietud comenzó a crecer en mi interior. Lo más extraño era que ya no la veía salir, ni para tirar la basura ni para comprar pan en la tienda de la esquina. Al cuarto día sin verla, algo me hizo prestar más atención. Su puerta de entrada estaba entreabierta. Era un detalle minúsculo, pero me provocó una sensación incómoda. La señora Olivia era de las que siempre cerraban con llave, meticulosa, hasta para acomodar las macetas en su pequeño jardín. ¿Por qué ahora la puerta estaba así? Esperé unos días más, convenciéndome de que no era mi problema. Pero el domingo por la noche, cuando regresé de una cena con unos amigos, la escena seguía exactamente igual. Luz encendida, puerta entreabierta y ningún rastro de Olivia. Algo no estaba bien. Eran casi las 11 de la noche cuando tomé la decisión. Crucé la calle con cautela. No había tráfico, y lo único que se escuchaba era el sonido lejano de una televisión en algún departamento cercano. Me detuve frente a la puerta, dudando por un momento. «¿Señora Olivia?», pregunté en voz alta, sintiéndome un poco ridículo. Nada. Me aclaré la garganta e insistí. «Soy Daniel, su vecino de enfrente. Solo quería saber si está bien». Silencio. Mi instinto me decía que debía irme, pero la puerta medio abierta era una invitación demasiado obvia. Con el corazón latiéndome en la garganta, empujé ligeramente con la yema de los dedos. La puerta cedió con un leve crujido. El interior de la casa olía a humedad y a algo más que no pude identificar de inmediato. No había indicios de movimiento, ni ruidos que delataran la presencia de alguien. Di un paso dentro, con el cuerpo en tensión. «¿Señora Olivia?», pregunté de nuevo. Mis palabras se perdieron en la penumbra del recibidor. El único foco encendido era el del pasillo que llevaba a las habitaciones, su luz amarillenta proyectando sombras alargadas en las paredes. Avancé con cautela, fijándome en cada detalle. Sobre una mesa de madera había una taza de té seca, con restos de hojas pegadas al fondo. El mantel tenía una mancha oscura en la orilla y la televisión estaba apagada, pero el control remoto descansaba sobre el sillón, como si alguien lo hubiera dejado ahí hace poco. Seguí caminando hasta la puerta de su habitación, la única con la luz encendida. Estaba entreabierta. Tragué saliva y empujé apenas unos centímetros más. Lo primero que vi fue su pie, descalzo, pálido, inmóvil. El cuerpo de la señora Olivia yacía en el suelo, con los ojos abiertos fijos en el techo, su rostro congelado en una expresión de terror absoluto. El pánico se apoderó de mí. Quise retroceder, salir corriendo, pero algo me hizo quedarme inmóvil. Había algo más en la habitación. El aire estaba denso, cargado de un olor metálico. Sobre el buró, una libreta abierta mostraba una hoja con palabras escritas en tinta negra, pero no tuve tiempo de leerlas. Mis ojos se dirigieron a las paredes. Estaban cubiertas de fotografías. No eran fotos familiares ni retratos antiguos. Eran fotos recientes, mías. Sentí un nudo en el estómago al reconocerme en ellas.
Algunas eran borrosas, tomadas desde ángulos extraños. Había imágenes mías saliendo de mi edificio, caminando por la calle, entrando a la tienda de la esquina. Me vi en pijama, asomado por la ventana. Me vi cerrando la puerta de mi departamento. Me vi durmiendo. Un escalofrío recorrió mi cuerpo. ¿Cómo era posible? Mi ventana daba directamente a la casa de Olivia, pero estaba en un tercer piso. No había forma de que tomara esas fotos desde abajo. Me acerqué a la libreta temblando. La luz debe permanecer encendida. Es la única forma en la que él no entra. Pero ahora ya es tarde. La sangre se me heló. Sentí que algo se movía en la casa. Un ruido sutil, como un roce. Mi respiración se entrecortó. Por el rabillo del ojo vi una sombra al final del pasillo. No esperé para averiguar qué era. Corrí. Corrí sin mirar atrás, sin cerrar la puerta, sin preocuparme por el ruido. Crucé la calle de vuelta a mi departamento y cerré con llave, mi pecho subiendo y bajando con cada jadeo desesperado. Minutos después, cuando tuve el valor de asomarme por la ventana, la luz del cuarto de la señora Olivia seguía encendida, pero la puerta ya estaba cerrada. A la mañana siguiente, llamé a la policía. Cuando llegaron, encontré fuerzas para salir y ver cómo forzaban la puerta. Un oficial entró y al cabo de unos minutos salió con una expresión confusa. ¿Está seguro de lo que vio? Mi garganta estaba seca. Sí. El oficial intercambió una mirada con su compañero antes de responder. La casa está vacía. Sentí un mareo repentino. No puede ser. La señora Olivia estaba ahí, muerta en el piso. El oficial negó con la cabeza. Aquí no hay nadie. La casa está deshabitada. Según los registros, la señora Olivia falleció hace 3 semanas en el hospital. Mi piel se erizó. Eso es imposible. Yo la vi. No tenía sentido. Miré hacia la ventana del cuarto de Olivia. La luz seguía encendida, y detrás de la cortina, apenas perceptible, había una silueta observándome. Soy mecánico desde hace más de 20 años. Trabajo en un taller pequeño en la colonia Balbuena, en la Ciudad de México. Aquí llegan de todo tipo de autos, desde los taxis viejos de los ruleteros hasta camionetas de lujo cuyos dueños no confían en las agencias. Pero la historia que voy a contarles no tiene que ver con un auto común ni con un cliente habitual. Tiene que ver con un coche abandonado, con una dirección olvidada y con algo que no pude explicar del todo, aunque lo viví en carne propia. Todo comenzó cuando una grúa me dejó un sedán color gris, un modelo de hace más de 15 años, cubierto de polvo y con las llantas desinfladas. ¿Quién lo manda?, pregunté al chofer de la grúa. No sé, jefe. Me pagaron por traerlo aquí y ya. No era raro que alguien dejara un coche para reparar sin identificarse de inmediato. A veces eran vehículos comprados en subastas o embargados que alguien quería revivir. Lo que sí me pareció raro fue el estado del auto. No solo estaba sucio y descuidado, sino que tenía un olor rancio, como si hubiera estado encerrado por años. Me puse a revisarlo. El motor estaba casi intacto, aunque sin batería. La cajuela tenía un par de herramientas viejas y una llanta de refacción prácticamente nueva. Pero lo que me desconcertó fue lo que encontré en la guantera. Un sobre amarillo con documentos dentro. Lo abrí. Había una factura con el nombre de un tal Antonio Hernández y una dirección escrita a mano en la colonia Jardín Balbuena. También encontré una tarjeta de circulación con la misma información y, lo más inquietante, una identificación del IFE
ya vencida, con la foto de un hombre de unos 40 años. Lo raro no era solo que esos documentos estuvieran ahí. Lo raro era que ese nombre me sonaba de algún lado. No tardé en recordar. Hace unos años, un cliente que trabajaba en la policía me contó sobre un caso de desaparición en la colonia. Un hombre que había salido de su casa y nunca regresó. No encontraron su cuerpo ni ninguna pista. Solo se esfumó. El nombre de ese desaparecido era Antonio Hernández. Por un momento sentí que el aire del taller se volvía más denso. No era supersticioso, pero tener en mis manos los documentos de alguien que llevaba años desaparecido me puso los nervios de punta. Pensé en deshacerme de ellos, en no meterme en problemas, pero luego me ganó la curiosidad. Esa noche, antes de cerrar el taller, decidí ir a la dirección que aparecía en los papeles. No esperaba encontrar a nadie, pero quería ver si la casa seguía en pie o si alguien podía darme información. El trayecto fue corto. Cuando llegué, encontré la casa en completo abandono. La pintura de las paredes estaba descarapelada y la puerta tenía sellos viejos de la policía. Claramente, alguien había desalojado el lugar hace tiempo. Me acerqué y toqué el timbre por inercia. Obviamente, nadie respondió. Miré alrededor. La calle estaba vacía. La luz de los faroles parpadeaba de vez en cuando y una brisa fría soplaba en el aire. Entonces, vi algo que me hizo dudar de mi cordura. En la ventana de la casa, detrás de las cortinas raídas, juraría haber visto una sombra moverse. No era un reflejo ni mi imaginación. Había alguien o algo adentro. Di un paso hacia atrás, sintiendo un escalofrío en la espalda. No sabía si gritar o salir corriendo. Fue en ese momento cuando escuché una voz. ¿Qué buscas? Me giré de golpe. Un señor de edad avanzada estaba parado en la acera, mirándome con curiosidad. Nada, solo pasaba por aquí, dije, tratando de sonar casual. Esa casa está vacía desde hace años, comentó el hombre, desde que desapareció el que vivía ahí. ¿Antonio Hernández? El señor asintió lentamente. Sí. Nunca encontraron su cuerpo, solo su coche, pero estaba lejos de aquí, en otro estado. Mi respiración se detuvo un instante. ¿Dónde encontraron el coche? En Veracruz, hace como 10 años. Quise decirle que ese coche estaba ahora en mi taller, pero algo dentro de mí me detuvo. No sé por qué, pero sentí que si decía algo más, si contaba lo que había encontrado, estaría metiéndome en algo que no debía. Me despedí del señor y caminé de vuelta a mi auto con las manos temblorosas. Cuando llegué al taller, vi el sedán gris estacionado en el mismo sitio. Se veía normal, inofensivo, pero yo sabía que no lo era. Al día siguiente, decidí llamar a la policía y reportar el hallazgo. Cuando llegaron, revisaron el auto y confirmaron lo que temía. Los documentos sí pertenecían a Antonio Hernández, el desaparecido. Pero lo que me dejó helado fue lo que dijeron después. Este coche no puede ser el mismo que encontraron en Veracruz, no solo porque sería imposible que apareciera aquí, sino porque ese coche fue destruido hace años. Me miraron con seriedad. ¿Dónde encontró este vehículo? No supe qué responder, porque, aunque yo mismo había recibido ese auto, aunque lo había tocado, revisado y abierto la guantera con mis propias manos, en ese momento ya no estaba seguro de que fuera real. No volví a saber nada del coche. La policía lo retiró para investigación y días después
Me dijeron que no encontraron nada concluyente. No había registros recientes, ni huellas de nadie, como si hubiera aparecido de la nada. Nunca volví a la casa de Antonio Hernández. Y nunca más acepté un auto sin saber quién lo enviaba. Pero cada vez que paso por la colonia Balbuena, no puedo evitar mirar de reojo hacia aquella casa vacía, porque a veces, en lo más profundo de mi mente, aún me pregunto, si Antonio Hernández desapareció hace años y su auto fue destruido, entonces ¿qué diablos estuve reparando en mi taller? Vivo en la colonia Balbuena desde hace más de 20 años, y si algo se ha mantenido constante en todo este tiempo, es el puesto de tacos en la esquina de mi calle. No es un lugar elegante ni nada por el estilo. Es solo una lona vieja sostenida por tubos oxidados, una parrilla en la que chisporrotea la carne y un pequeño refrigerador que apenas enfría las aguas de sabor. Pero esos tacos son legendarios. Cada noche, sin falta, el puesto se llena de clientes. No importa la hora, policías, taxistas, familias, borrachos y estudiantes caen rendidos ante el olor de la carne al pastor dorándose en el trompo. Yo mismo me considero un cliente frecuente. No hay mejor manera de terminar el día que con 3 suadero y un Boeing bien frío. Pero hace unas semanas empecé a notar algo raro. Siempre que iba, había 3 tipos parados en la esquina, justo enfrente del puesto. No hablaban entre ellos, no usaban el celular, ni siquiera volteaban a ver a los clientes. Simplemente estaban ahí, quietos, observando hacia el callejón detrás del puesto. No eran vagabundos, ni parecían cholos. Vestían ropa normal, aunque siempre oscura. Nunca pedían tacos, nunca hablaban con el taquero ni con nadie. Solo estaban ahí. Y lo más inquietante es que no importaba la hora a la que pasara, ellos ya estaban en la esquina. Me dije que eran coincidencias. Quizá eran vecinos que esperaban a alguien, trabajadores de la zona. Pero algo en su presencia me incomodaba. Una noche, mientras devoraba mis tacos, los vi de reojo. No estaban solos. Un joven, tal vez de unos 19 o 20 años, estaba con ellos. No parecía asustado, pero sí confundido. Uno de los tipos le puso una mano en el hombro y le dijo algo. El chico asintió y lo siguió hacia el callejón. Seguí masticando, aunque el estómago se me apretó con una sensación extraña. El callejón era angosto y oscuro. No tenía salida. Solo había una vieja bodega con un portón de metal cubierto de grafitis. Un minuto después, los otros 2 hombres también entraron. Esperé. No escuché gritos. No vi a nadie salir. El chico no volvió. Me quedé con los ojos fijos en la entrada del callejón, pero después de varios minutos, el puesto volvió a su rutina habitual. El sonido de la espátula contra la plancha, las risas de los clientes, el aroma de la carne en el aire. Todo como si nada hubiera pasado. Le pregunté al taquero si había visto lo mismo. Solo encogió los hombros. Aquí nadie ve nada, joven. Así es mejor. Tragué saliva. No supe qué responder. Terminé mi último taco con un nudo en el estómago y caminé hasta mi casa con la sensación de que alguien me miraba. Durante los días siguientes, intenté olvidarlo. Quizá el chico conocía a esos tipos y se fue por su cuenta. Quizá había una salida que yo no conocía en el callejón. Quizá, pero no pude dejar de pensar en ello. Así que regresé. Cada noche pasaba por el puesto, aunque no siempre comía. Y cada noche, los 3 tipos estaban ahí. Algunas veces,
Alguien más se les acercaba, un joven, un borracho, un hombre solo. Siempre los convencían con unas cuantas palabras. Siempre los llevaban al callejón y nunca regresaban. No fui el único que se dio cuenta. Una noche, un taxista que también era cliente frecuente se inclinó hacia mí mientras le echaba limón a sus tacos. «Tú también los has visto, ¿verdad?», me dijo en voz baja. Asentí. «He contado por lo menos 6 cabrones que se han llevado este mes». Nos quedamos en silencio. No dijimos más. No hacía falta. El taquero nos lanzó una mirada rápida, como advirtiéndonos que no siguiéramos hablando. Esa fue la primera vez que realmente sentí miedo. Decidí que no volvería al puesto. No quería ser el próximo idiota en ser llevado al callejón. Pero el destino es cabrón. Esa misma noche, mi amigo Raúl me llamó. Lo conocía desde la secundaria. Nunca había sido un tipo de muchos amigos, pero era buena persona. «Carnal, ¿qué onda? ¿Nos echamos unos tacos?». Tragué saliva. «No, güey. Mejor otro día». «Ándale, que tengo hambre». No supe cómo negarme sin sonar paranoico. Así que acepté. Nos vimos en el puesto. Todo estaba como siempre. Los clientes comiendo, el taquero trabajando, los 3 tipos en la esquina. Raúl no los notó al principio. Solo hablaba de una chava con la que estaba saliendo. Hasta que uno de ellos se le acercó. «Carnal, ¿tienes fuego?». Raúl sacó su encendedor y se lo pasó. El tipo lo encendió y le dio una calada al cigarro. «Gracias. Oye, ¿nos ayudas con algo? Es rápido». Raúl frunció el ceño. «¿Qué cosa?». «Nomás ven, está aquí atrás». Y lo vi. Vi ese pequeño instante en el que mi amigo dudó. Ese momento en que podía haber dicho que no. Pero no lo hizo. Asintió. Yo debía haber hecho algo. Gritar. Detenerlo. Pero me quedé ahí, paralizado. Vi cómo lo llevaban al callejón. Un minuto después, los otros 2 tipos entraron también. Esperé. Esperé. Y esperé. Raúl nunca salió. Me levanté lentamente y caminé hasta la entrada del callejón. Lo miré. Estaba vacío. Ni rastro de ellos. Solo quedaba el portón metálico de la bodega, cerrado como siempre. No entré. No llamé a la policía. No volví a preguntar. Solo me di la vuelta y caminé a casa con el corazón martillándome el pecho. Porque ahora lo entendía. Aquí nadie ve nada. Así es mejor. Trabajo en un pequeño abarrotes en Balbuena, en la Ciudad de México. No es una de esas grandes cadenas de tiendas de conveniencia, sino un local viejo, de esos que sobreviven por la clientela fiel de la colonia. Llevo ahí poco más de 1 año. No es el mejor trabajo, pero paga las cuentas. El dueño, don Ernesto, es un hombre seco, de mirada siempre inquieta. Rara vez sonríe, y cuando lo hace, se siente forzado. A pesar de eso, es justo. Paga a tiempo y no pone demasiadas reglas, salvo una. No te metas en el refrigerador del almacén. No pregunté al principio. Pensé que quizá tenía algo que ver con que algunos productos se echaban a perder rápido o con que guardaba mercancía que no quería reportar. Nada fuera de lo común en este tipo de negocios. Pero con el tiempo, empecé a notar cosas extrañas. El refrigerador del almacén era grande, de esos industriales que se usan en carnicerías. Estaba al fondo de la bodega y siempre estaba cerrado con un candado viejo. A veces, cuando estaba acomodando cajas en el almacén, escuchaba un sonido sordo desde ahí dentro. Era un ruido leve,
como si algo crujiera o se moviera despacio. La primera vez que lo oí, me dije que seguramente era el compresor del refrigerador ajustándose. Pero a medida que pasaban los días, empecé a escucharlo con más frecuencia. A veces era un crujido lento, otras veces un golpeteo suave, como si algo dentro empujara la puerta con suavidad. Le comenté a don Ernesto, pero su respuesta fue rápida y cortante. Déjalo, es normal. Normal, claro. Aún así, el asunto no me dejaba tranquilo. Empecé a prestarle más atención. Noté que cada cierto tiempo, don Ernesto entraba al almacén con bolsas negras, de esas gruesas, como las de basura industrial. Nunca le pregunté qué llevaba, pero siempre las metía al refrigerador. Cada que eso pasaba, el sonido dentro del refrigerador se hacía más constante, como si lo que estuviera ahí dentro supiera que había algo nuevo con él. Una noche, después de cerrar la tienda, me quedé más tiempo de lo habitual. Don Ernesto se había ido temprano, dejándome a cargo de cerrar. No tenía nada mejor que hacer, así que decidí quedarme un rato, revisar inventario y, si podía, echarle un ojo al refrigerador. Aproveché que tenía las llaves del almacén. No debería haberlo hecho. El candado estaba viejo, pero funcionaba. Lo sostuve entre mis manos por un momento, dudando. Algo dentro de mí me decía que no lo abriera, que me largara a casa y me olvidara de todo. Pero giré la llave. Cuando abrí la puerta del refrigerador, el golpe de aire frío me hizo temblar. El interior estaba oscuro, apenas iluminado por la luz tenue de la tienda. Y ahí estaban, bolsas negras, apiladas en el suelo del refrigerador. Había al menos 6 o 7. Un olor espantoso salió de ellas, un hedor denso, pesado, a carne vieja y podrida. Sentí náuseas casi de inmediato. Algo dentro de una de las bolsas se movió. Retrocedí. Mi pulso se aceleró. Las miré por un momento, paralizado, con la mente girando en 1000 direcciones. ¿Qué demonios había aquí? Las tripas se me revolvieron, pero mi curiosidad pudo más que mi instinto. Me agaché y toqué la bolsa que se había movido. Estaba tibia. Jalé un poco el plástico. El nudo en la parte superior estaba mal hecho, así que lo deshice. El olor me golpeó con toda su fuerza, pero lo que vi dentro me quitó el aliento. Entre los pliegues de la bolsa, sobre un charco espeso de un líquido oscuro, vi un fragmento de piel grisácea, casi azulada. Un brazo humano. Retrocedí de golpe y caí sentado en el suelo del almacén. El mundo me dio vueltas. Quise gritar, pero no salió ningún sonido de mi garganta. Me levanté tambaleándome, empujando la puerta del refrigerador con todas mis fuerzas, hasta que volvió a cerrarse. El candado aún estaba en el suelo, y con dedos torpes lo coloqué de vuelta. Corrí al frente de la tienda, con el corazón latiéndome en los oídos. Entonces, la puerta de entrada se abrió, y ahí estaba don Ernesto. Me miró. Luego vio la puerta del almacén abierta y supo. No dijo nada. Solo se acercó lentamente y se apoyó contra el mostrador. «Dime que no abriste el refrigerador», dijo con voz ronca. No respondí. No podía. Él suspiró, pasó una mano por su cara y me miró con ojos pesados. «No voy a preguntarte qué viste. No me interesa». Hubo un silencio largo. Luego sacó un sobre de su chamarra y lo dejó sobre el mostrador. «Toma esto.
Es más de lo que te toca este mes. Parpadeé, confundido. ¿Qué es esto? Tu finiquito. Su voz no tenía emoción alguna. No quiero que vuelvas mañana, ni pasado, ni nunca. Lo miré, sintiendo un sudor frío en la espalda. Si dices algo, continuó, si abres la boca aunque sea una sola vez, te van a encontrar en una de esas bolsas. Mi respiración se volvió errática. Pero yo no quiero oírlo. Se acercó más. Su aliento olía a tabaco y café viejo. Mañana mismo hablo con alguien para que te ayude a conseguir otro trabajo. Le voy a decir que eres confiable, que trabajas bien. Y tú, a cambio, te olvidas de esto. Me tomó unos segundos entender lo que estaba diciendo. No me estaba ofreciendo dinero. Me estaba dando una salida. Una salida que, si no tomaba, podría significar que yo mismo acabaría en una de esas bolsas. Tragué saliva y asentí lentamente. Bien. Don Ernesto recogió el sobre y lo puso en mi mano. Ahora lárgate. No esperé a que lo dijera 2 veces. Salí de ahí sin mirar atrás. Esa noche apenas dormí. A la mañana siguiente pasé por la tienda, solo para ver. La cortina estaba cerrada. El negocio nunca volvió a abrir. A veces, cuando paso por la calle donde estaba la tienda, me pregunto qué había en esas otras bolsas. Me pregunto si fui el único en verlas. Pero nunca me atrevo a preguntar. No éramos ladrones, pero supongo que lo parecía. Andrés y yo llevábamos semanas sin trabajo. La renta del cuarto en la Doctores no se pagaba sola, y los pocos pesos que nos quedaban los habíamos gastado en cervezas la noche anterior. El plan era simple: meternos en una bodega abandonada en La Balbuena y sacar algo de chatarra para vender. No íbamos a hacerle daño a nadie, solo rebuscar entre la basura. Sabíamos de la bodega porque Andrés la había visto de niño. Estaba en una calle secundaria, lejos de las rutas de los patrulleros. Alguna vez fue un taller mecánico grande, pero llevaba años clausurado. La reja principal tenía un candado viejo, pero alguien ya había forzado una de las entradas laterales. Lo tomamos como una invitación. «Rápido, güey, antes de que nos vea alguien», susurró Andrés. Empujamos la puerta y entramos. El olor a humedad y aceite rancio nos golpeó de inmediato. El lugar estaba hecho un desastre. Había piezas de motores oxidadas, llantas reventadas y, lo más extraño, varios colchones sucios apilados en una esquina. No eran de esos viejos que la gente deja tirados. Estos parecían haber sido usados recientemente. El suelo estaba lleno de manchas oscuras, y entre las herramientas oxidadas había varias cadenas, algunas cortadas, otras todavía con candados cerrados. «Esto se siente raro, cabrón», murmuré. Andrés, que siempre iba de valiente, intentó reír. «Seguro aquí duermen vagabundos, no pasa nada. Vamos por el cobre y nos vamos». Nos pusimos a revisar entre la chatarra, apartando lo que nos podía servir. Encontramos una batería de coche, algunos tubos de metal y un radiador viejo. Nada mal para venderlo en el kilo. Entonces, escuchamos el ruido. Un motor. Se acercaba. Nos congelamos. Andrés me miró con los ojos abiertos como platos y apagó la linterna. Nos agachamos entre unos bultos de tela mohosa. Un auto se detuvo justo afuera. Se escucharon puertas abriéndose. Luego, voces. «¿Ya llegaron los nuevos?», preguntó un hombre.
Sentí la piel erizarse. Andrés me apretó el brazo. No mames, no mames, susurró casi sin mover los labios. No veo a nadie, dijo otra voz, más ronca. Alguien caminó hasta la puerta de metal y la empujó con fuerza. El rechinido oxidado retumbó en la bodega. Tal vez se metieron solos. Vamos a ver. No podíamos quedarnos ahí. Andrés señaló con la cabeza hacia el otro lado del taller. Había una puerta más pequeña que daba al patio trasero. Nos arrastramos entre la basura, cuidando no hacer ruido. Las pisadas dentro de la bodega eran pesadas. 2, tal vez 3 personas. Aquí están las cadenas, dijo uno de ellos. ¿Seguro que vienen hoy? Sí. La entrega fue hace rato. Entrega. ¿Qué chingados significaba eso? Andrés ya estaba junto a la puerta trasera. Tomó la perilla y la giró con cuidado. Nada. Cerrada con llave. Nos miramos sin saber qué hacer. Voy a revisar los colchones, dijo uno de los hombres. Pude escuchar los resortes crujiendo cuando los movió. Estos están limpios. Andrés me tomó del brazo y me señaló una pila de llantas viejas contra la pared. No era una buena opción, pero era la única. Nos arrastramos hasta ahí y nos metimos entre las llantas. Yo apenas podía respirar. Las voces estaban más cerca. ¿Seguro que nadie se ha metido? Nadie. La puerta de atrás está cerrada. Una pausa. Entonces, ¿por qué huele a sudor aquí? Se hizo el silencio. El más absoluto y espeso silencio. Podía sentir la sangre martillándome en los oídos. Unos pasos crujieron sobre el piso de madera podrida, acercándose a donde estábamos. Unos metros más. 1 metro. Cabrón! ¿Y ese celular? Las pisadas se detuvieron. ¿Cuál? Ahí, en el piso. Un ruido de tela. ¡Mierda! ¿Es el de uno de ellos? No, cabrón. No es de los nuestros. Los pasos se aceleraron. Busca por todas partes. Andrés me miró con terror. Nos descubrieron. La adrenalina me disparó las piernas antes de que pudiera pensarlo. Salí disparado de las llantas y corrí. Detrás de mí, Andrés también salió, pero tropezó. Uno de los hombres gritó. Me giré solo para ver a Andrés forcejeando con una silueta oscura. No lo pensé. Agarré una barra de metal del suelo y la azoté contra la cabeza del tipo. Cayó como un saco de cemento. Andrés se levantó y sin mirar atrás, corrimos. Atravesamos la bodega como animales en pánico. La puerta principal estaba abierta. Afuera, un sedán negro con las luces encendidas bloqueaba la calle. Otro hombre estaba saliendo del coche. Nos desviamos. Brincamos una reja oxidada y caímos en un callejón lleno de basura. Detrás de nosotros, gritos. «¡Regresen, hijos de su puta madre!». No paramos. Corrimos hasta que nos ardieron los pulmones. No sé cuántas calles cruzamos. Solo cuando estuvimos seguros de que nadie nos seguía, nos detuvimos. Nos recargamos en una pared. Andrés jadeaba como si se fuera a vomitar. «¿Qué chingados fue eso?», dijo con la voz temblorosa. «No sé, pero no era un puto taller abandonado». Nos quedamos en silencio. A lo lejos, escuchamos sirenas de patrullas. Alguien más debió haber escuchado los gritos. Nunca supimos exactamente qué pasaba en esa bodega. Solo sabemos que, cuando regresamos al día siguiente, ya no estaba ahí. El edificio había sido reducido a escombros. Ni colchones, ni cadenas, ni cuerpos. Solo cenizas, como si nunca hubiera existido, como si todo hubiera sido un mal sueño, pero no lo fue.
porque Andrés todavía tiene la cicatriz en el brazo, y yo todavía sueño con el olor a sudor y aceite rancio. Me llamo David y soy un hombre sencillo. No me va mal en la vida, pero tampoco me sobra nada. Trabajo en una empresa de mensajería y vivo en un pequeño departamento en la colonia Balbuena, en la Ciudad de México. Siempre me ha gustado coleccionar relojes, aunque nunca he tenido dinero para comprar modelos realmente caros. Pero hace unos meses me hice de un buen ejemplar. Un Rolex Submariner falso, pero de excelente calidad. Lo había conseguido en Tepito a buen precio, y aunque sabía que no valía lo que aparentaba, me gustaba llevarlo. Se veía elegante. Hace 3 noches me quedé sin dinero. La quincena aún estaba lejos y tenía que pagar la renta. Decidí hacer lo que cualquier persona en mi situación haría. Fui a una casa de empeño. Elegí una de las tantas que hay sobre Fray Servando, cerca del metro Balbuena. No era de esas grandes cadenas, sino una de esas casas de empeño modestas, donde no te hacen muchas preguntas y aceptan casi cualquier cosa. Al entrar, el lugar me recibió con un olor a humedad y metal envejecido. Había una vitrina con celulares, cadenas y relojes de todo tipo. Detrás del mostrador, un hombre robusto con cara de pocos amigos me miró de arriba a abajo. ¿Qué vas a empeñar?, preguntó sin emoción. Me quité el reloj y lo puse sobre el mostrador. Él lo tomó, lo giró en sus manos y chasqueó la lengua. Falso, pero bonito, dijo. Lo sé, respondí. Solo quiero algo de dinero por él. Me ofreció 1000 pesos. No era mucho, pero era suficiente para aguantar hasta la quincena. Acepté. Firmé un recibo, tomé el dinero y me fui. Esa noche dormí tranquilo. Al día siguiente, salí a trabajar como siempre. Durante la comida, entré a una tienda para comprar un refresco y fue ahí cuando lo vi. Un cartel de recompensas pegado en la entrada del Oxxo. Se busca información. Bajé la vista. Había una foto. Era un hombre mayor, con el rostro cubierto de moretones y la piel hinchada. Sus ojos, aunque apagados en la imagen, transmitían una especie de terror congelado en el tiempo. Pero lo que me hizo sentir como si me hubiera caído un balde de agua helada fue lo que estaba en su muñeca. Mi reloj. El mismo modelo, con el mismo desgaste en el bisel y la correa de acero raspada en el broche. El cartel decía que el hombre había sido encontrado muerto la noche anterior en un callejón cerca del metro Balbuena. Se pedía información a cualquiera que hubiera visto algo sospechoso. Me quedé helado. No podía ser el mismo reloj. Seguramente había miles iguales. Pero no dejaba de sentir un peso en el estómago. Esa tarde no pude concentrarme en el trabajo. Llegué a casa antes de que oscureciera y traté de dormir, pero me fue imposible. Me revolvía en la cama, viendo las sombras moverse en el techo. No dejaba de pensar en el reloj. Cómo había terminado en la muñeca de un hombre asesinado. Al día siguiente, hice lo impensable. Volví a la casa de empeño. Era casi mediodía y la tienda estaba vacía, excepto por el mismo hombre detrás del mostrador. Quiero recuperar mi reloj, dije, tratando de que mi voz no sonara temblorosa. El tipo me miró con aburrimiento. ¿Ya lo vendí? ¿A quién? No damos esa información. Saqué el recibo de empeño y lo puse sobre el mostrador. Solo dime quién lo compró. El hombre lo tomó, lo miró con fastidio y suspiró. Lo compró un señor mayor anoche. Pagó en efectivo y se lo llevó puesto.
Sentí como la sangre abandonaba mi cara. ¿A qué hora? Cerca de las 9. Apreté los dientes. Según el cartel, el hombre había sido encontrado muerto alrededor de las 11. Salí de la tienda sin decir nada. Caminé sin rumbo, sintiéndome atrapado en un torbellino de pensamientos. Si el hombre compró el reloj a las 9 y murió 2 horas después, eso significaba que lo último que hizo con vida fue ponerse mi reloj. Me sentí enfermo. Esa noche, traté de convencerme de que era una coincidencia. Me repetí que los relojes no matan a la gente, que no era más que una pieza de acero y engranajes. Pero cuando desperté a las 3 de la madrugada con la sensación de que alguien me estaba observando desde la esquina de mi habitación, supe que algo estaba muy mal. Encendí la luz. Nada. Mi departamento era pequeño, un solo cuarto con una cama, un ropero y una mesa con una silla. Todo estaba en su lugar, pero la sensación seguía ahí. Y entonces sonó un tic-tac, un sonido suave, mecánico, como el segundero de un reloj. No tenía relojes en la habitación. Me levanté con el corazón latiendo en la garganta. Caminé despacio hacia la mesa. El sonido se hizo más fuerte, y cuando encendí la luz de la cocina, lo vi. Mi reloj. Ahí estaba, en el centro de la mesa, brillando bajo la luz blanca del foco. El mismo Rolex falso que había empeñado 2 días antes. Retrocedí, sintiendo un nudo de terror en la garganta. No podía estar ahí. Yo lo había dejado en la casa de empeño. Yo lo había visto en la foto del cartel. Con las manos temblando, lo tomé y lo miré de cerca. Las agujas estaban en movimiento, pero no marcaban la hora correcta. Las manecillas estaban detenidas en una hora específica, 11:23, la hora exacta en la que habían encontrado muerto al hombre del cartel. Un escalofrío me recorrió la espalda. Sentí que el aire en la habitación se volvía denso, sofocante. Corrí al baño, abrí el bote de basura y arrojé el reloj dentro. Esa noche no dormí. A la mañana siguiente, lo primero que hice fue revisar la basura. El reloj no estaba. En su lugar, había un recibo de empeño arrugado. Pero no era el mío. Era del hombre del cartel. Su nombre estaba escrito en tinta negra, con su firma al final, y en la sección de artículo empeñado decía Rolex Submariner. Pero la fecha no tenía sentido. No era la del día en que yo empeñé el reloj. Era de hace 2 semanas. Cerré los ojos, sintiendo un vértigo insoportable. Algo estaba jugando conmigo. O tal vez, algo quería que lo entendiera. No quise averiguarlo. Esa misma mañana tomé mis cosas y me fui de la colonia. No volví a pasar por la casa de empeño. No volví a mirar ningún cartel de recompensas. Pero a veces, cuando el silencio de la noche es absoluto, creo escuchar el sonido de un segundero en la oscuridad. Y sé que, donde sea que esté ese maldito reloj, sigue marcando la hora de alguien. Trabajo en una panadería de la colonia Jardín Balbuena, en la Ciudad de México. Es un negocio pequeño, familiar, de esos que tienen el mostrador de vidrio empañado por el calor del horno y un aroma a pan recién hecho que impregna hasta la ropa. Llevaba ahí poco más de 5 años, en el turno nocturno, junto con don Rogelio, el maestro panadero, y Félix, un chavo que entró hace poco a ayudar en el área de limpieza. En la madrugada, las calles de la Balbuena son diferentes.
El bullicio de los mercados y el tránsito se disuelven en un silencio inquietante, solo interrumpido por los pasos apresurados de los que regresan de trabajar o por el motor de alguna patrulla rondando. La panadería, a esa hora, tiene una clientela específica: taxistas, serenateros, trasnochados y uno que otro vecino con insomnio. Pero había un cliente que se volvió una constante. Siempre llegaba a la misma hora, las 3 de la madrugada. No fallaba ni un solo día. Justo cuando sacábamos la última tanda de pan del horno, la puerta de vidrio sonaba con su característico rechinido y ahí estaba él. Alto, delgado, siempre con la capucha puesta, cubriéndose el rostro con la sombra que proyectaba la luz fluorescente del local. Llevaba la misma sudadera negra, los mismos pantalones de mezclilla gastados y unos zapatos viejos y sucios. Nunca decía una palabra. Se acercaba al mostrador, señalaba un bolillo con la mano huesuda y dejaba un billete arrugado. Esperaba el cambio sin apurarse y se marchaba en silencio, sin mirar a nadie. No hablaba, no saludaba, no variaba su pedido. Un bolillo, nada más. Al principio no le dimos importancia. La Balbuena es un lugar lleno de personajes peculiares, pero conforme pasaron los meses, la rutina exacta del hombre empezó a volverse inquietante. A Félix le daba escalofríos. «Ese güey da mala espina, neto», me dijo una noche, mientras barría la entrada de la panadería. «¿Nunca te has fijado en sus manos? ¿Qué tienen? Están raras. La piel, como si estuviera seca, casi pegada al hueso». No le di importancia. A esas horas cualquiera puede parecer extraño. Pero poco a poco, los detalles que antes pasaba por alto comenzaron a parecerme inquietantes. El billete con el que pagaba siempre estaba húmedo, no de sudor, sino con algo más, algo pegajoso. Don Rogelio lo notó una vez y prefirió no aceptarlo. «Dile que pague con otro. Esto está asqueroso». Le pedí otro billete y sin protestar sacó uno diferente del bolsillo. Pero lo raro es que el nuevo billete también estaba igual, mojado, como empapado en algo que nunca terminaba de secarse. Un día intenté preguntarle algo. «¿Va a querer algo más? Tenemos telera recién salida». El hombre solo me miró por debajo de la capucha. No vi sus ojos, solo oscuridad. No respondió. Solo tomó su bolillo y salió. Las noches siguientes, Félix empezó a decir que lo sentía observándonos desde afuera. «Te juro que se queda un rato ahí, como si estuviera esperando algo. Pero cuando volteo a ver, ya no está». Don Rogelio se hartó de nuestras habladurías. «Déjense de pendejadas y pónganse a trabajar. Es solo un loco más, de esos que andan por la calle». Pero algo en mí ya estaba inquieto. La curiosidad se convirtió en necesidad. Tenía que saber qué hacía con el pan, a dónde iba a esas horas. Una noche, cuando el bolillero cruzó la puerta, decidí seguirlo. Esperé unos segundos antes de salir, caminando a distancia prudente para que no notara mi presencia. Mantuve la cabeza baja, las manos en los bolsillos. El hombre caminaba lento pero seguro, como si cada paso estuviera calculado. Cruzó la avenida Fray Servando, dobló en una calle oscura y se metió en un callejón angosto que daba a una vecindad en ruinas. Ese lugar llevaba años abandonado. Había escuchado rumores de que ahí se escondían vagabundos o drogadictos, pero nunca había visto a nadie entrar o salir.
El tipo pasó por una reja oxidada y la empujó apenas con la mano. El chirrido del metal me hizo estremecer. Me acerqué con sigilo y me asomé a través de los barrotes. Dentro, la poca luz de la calle apenas iluminaba el patio, pero lo que vi fue suficiente para revolverme el estómago. En el suelo había un cuerpo, un hombre tirado boca arriba, con la ropa hecha jirones y el pecho abierto de par en par. Había 3 personas más junto al cadáver. No parecían asustados ni alterados. Estaban concentrados, con cuchillos en la mano, cortando trozos de carne. El bolillero se acercó a la mesa improvisada en la que trabajaban. Sacó su bolillo y lo extendió. Uno de los hombres, sin dudarlo, tomó un pedazo de carne y lo colocó dentro. No sé cómo no grité. El bolillero mordió su macabro torta sin prisa. Masticaba lentamente, con una parsimonia aterradora. Tuve que taparme la boca para no vomitar. Retrocedí lentamente, sintiendo el sudor frío recorrer mi espalda. Di un paso hacia atrás, pero mi pie tropezó con una piedra y la pateé sin querer. El sonido seco retumbó en la vecindad. Todos se quedaron quietos. Uno de ellos levantó la cabeza, olfateando el aire como un perro. Hay alguien ahí. Mis piernas reaccionaron antes que mi cerebro. Corrí. Escuché gritos y pasos apresurados tras de mí. Me lancé a la calle sin mirar atrás, zigzagueando entre los coches estacionados. Detrás de mí, los pasos aceleraban. Corrí con todas mis fuerzas hasta la panadería. Entré de golpe y cerré la puerta con llave. Félix y don Rogelio me miraron como si estuviera loco. ¿Qué chingados te pasa? Me costaba respirar. Esos cabrones están... No podía decirlo. No podía. El bolillero no volvió a la noche siguiente, ni la siguiente. Nos tranquilizamos. Tal vez había sentido que lo vi. Tal vez se largó. Pero 2 semanas después, la puerta rechinó de nuevo a las 3 de la mañana. Y ahí estaba, con la misma capucha, los mismos billetes húmedos. Me miró, esperando su bolillo. Pero esta vez, detrás de él, en la sombra de la calle, había alguien más. Alguien que me estaba mirando y que sonreía.